¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén. Vamos a ir entonces porque, como saben que tuvimos esta semana pasada en un tiempo de familiar que salimos y que tuvimos el tiempo, el privilegio de tener esas vacaciones en familia, pueden tomar asiento. Y resulta que siempre uno, aunque va de vacaciones, siempre tiene que llevarse la Biblia y uno siempre tiene que estar conectado. Es el hambre y el deseo de estar siempre con el Señor. Y en una de esas días que estamos ahí reunidos, vinieron a visitarnos los primos, los tíos también, y vinieron a visitarnos. Y me pongo a comenzar a conversar porque honestamente de la familia, así que estamos caminando todos en busca del Señor, y en este proceso de cambio, pero hay algunos que todavía están caminando, y me llamó la atención porque una de las primas pude conversar con ella y me dio gozo de que me dijo que se estaba ella, su esposo, su familia, estaban reconciliándose. Hacía poco estaban reconciliándose con el Señor, y me dio el privilegio de hablar con ella y conversar, y me hizo una pregunta que creo que todos se hacen, y es acerca de cómo uno debe estar aquí arriba, si debe estar bien correctamente vestido, acerca de la vestimenta, acerca de las cosas que a puntos que en la vida cristiana la Biblia no es explícita, o sea, no habla claramente, pero que nos da patrones de cómo nosotros tenemos que cordialmente estar presentados delante del Señor. Sabemos que primeramente el Señor mira nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y luego entonces después, cuando el cambio viene de adentro hacia afuera, empezamos por ahí hablando. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo que molesta, y es lo que estoy tratando de enfocarlos para que no piensen de que, porque en ningún sentido de la palabra soy una persona farisea. O sea, el fariseo es el que te quiere imponer, hacerte ver que tienes que hacer cosas para que tú cambies y querer cambiarte, cuando sabemos que el que produce el cambio se llama Espíritu Santo. Y que va obrando en la persona a medida que la persona va rindiéndose a la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero hablar en esta tarde es para que podamos ver, para que vean cómo yo le traté de explicar a ella en el poco tiempo que pude hablar con ella. Porque para hacer un poco el testimonio, resulta que ella estaba participando, sirviendo en la alabanza, y parece que a alguien le incomodó la forma en cómo ella se relaciona con la familia afuera de la iglesia, porque la familia todavía tienen ese problema del alcohol. Entonces parece que le incomoda eso a alguno de los hermanos, y le dijo que ella no podía estar ahí arriba porque todavía ella estaba reuniéndose con la familia, y entonces ella decidió tomar su tiempo y sentarse. Y yo entonces le expliqué, porque ella no entiende por qué se le impone. Entonces, lo primero que quiero saber y decirle es que la vida cristiana no es solamente, o sea, nosotros como cristianos, no es solamente de lo que nos es permitido hacer o lo que es pecado.
La vida cristiana no es solamente acerca de lo que me es lícito hacer o lo que no me es lícito hacer porque me es hacer pecado. La vida cristiana se trata más bien, y si seguimos, por ahí yo me le estuve explicando a ella, si seguimos a Cristo y el ejemplo de Cristo, podemos ver que la Biblia o la vida de Cristo o lo que la Biblia nos habla acerca del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo por un pecador, por mí, porque yo era malo, yo estaba perdido, yo estaba enemigo de Dios. Mas sin embargo, Cristo lo que hizo, su sacrificio, lo hizo por amor a mí, aún siendo yo pecador y enemigo de Dios. Entonces el tema de esta tarde es el sacrificio por amor. Y por esa línea yo le estuve explicando a ella acerca del sacrificio que Cristo hizo. Y le dije que si un ser humano, la Biblia dice que es fácil para un ser humano sacrificarse por una persona que es familia o por una persona que uno considera que es una persona buena. Pero cuando se trata de un sacrificio que yo tenga que hacer por alguien que yo no conozca o por alguien que yo sé que verdaderamente es una persona que no quiere recibir ayuda, ¿hasta qué punto yo soy capaz de sacrificarme a mí mismo? Esa es una pregunta que quiero que se lleven hoy. ¿Hasta qué punto yo quiero sacrificar mi vida? Porque Cristo, ahora volviendo al ejemplo de Cristo, Cristo no escatimó nada para sacrificarse por este pecador. Yo estaba perdido, yo estaba apartado de Dios en pecado, yo era un enemigo de Dios. Yo no conocía a Dios, mas sin embargo, si podemos a imaginarnos que Cristo dejó su trono para venir a rescatarme a mí, y se sacrificó Él, y sacrificó todo lo que Él tenía. Primeramente, no solamente hablamos del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, sino que Él tuvo que sacrificar otras cosas. Por ejemplo, su señorío en el cielo, Él lo sacrificó por mí, por este pecador, por esta persona mala. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros podemos imitar a Cristo y sacrificar nuestro yo? La Biblia nos enseña, y vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 24, para que podamos ver Mateo 16, verso 24. Aquí en este verso, o en esta parte, en este contexto de la palabra de Dios, y acá he estado escuchando por estos días varios predicadores que han estado abordando este mismo tema acerca del sacrificio, porque parece ser de que el Señor nos está haciendo un llamado, primeramente a nosotros como personas que están a cargo de dirigir la iglesia. Vamos a ponerlo así: pastores, evangelistas, ministros, profetas, apóstoles, todos aquellos que están en un lugar viendo la iglesia. Parece que el Señor nos está llamando a reconocer que la gloria no es del hombre, que la gloria no es para el hombre, que la gloria es para Jesucristo, de que el hombre está llamado a depender de Jesucristo, y de que siempre tenemos que reconocer de que el hecho de que estamos acá no es porque estamos por encima de nadie, ni porque estamos más espiritual que nadie, sino que Dios nos ha dado una posición para servir. Por eso le dije de Jesucristo, digo, el mayor, que el que quiera ser el mayor, tiene que servir. Por eso es que en este contexto, Él está
dice que tomó el agua, la tinaja del agua, y se puso la toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, porque él estaba dándole una enseñanza. Imagínense que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, si Él es el que necesita, el que debe de ser adorado por todos nosotros, aquel que los ángeles se postran, los ángeles, los serafines y todos aquellas creación se postra delante de Jesucristo, y vemos que Él está ahora dando un ejemplo para nosotros, porque resulta que habían dos de sus discípulos que le quisieron hacer una pregunta: Maestro, cuando vengas en tu reino, ¿me permites a mí sentarte a tu diestra y a mi hermano a tu izquierda? Como que buscando una posición de por encima de los demás. Esto no se trata de estar por encima de los demás. Esto se trata de que a cada uno Dios le dio un talento, un don, un llamado, pero ese llamado es para servir a la iglesia. Aquí no hay super espirituales ni personas que están espiritualmente por encima de lo otro. Todos estamos en este caminar, todos estamos propensos tal vez a cometer un error, y ahí es donde la iglesia está fallando hoy en día, donde se están haciendo competencia o compitiendo entre unos a otros en que quién yo tengo más, yo tengo menos, en que yo tengo más unción, que yo tengo más espiritualidad, en que yo sí puedo ser usado, en que estamos siendo guiados, y el diablo está tomando ventaja de eso para que las personas pierdan el enfoque y no se pongan la vista en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. De que la salvación es de Cristo, no es del hombre. De que solamente a través de Cristo podemos nosotros encontrar y alcanzar la vida eterna, no es el hombre. Por muy usado que sea la persona, eso no quiere decir de la que la persona te va a dar a ti la salvación. La salvación solamente viene de Cristo. Y dice en esta parte, cuando los discípulos están siendo lavados por el maestro, Pedro le dijo: tú no vas a lavarme los pies. Jesús le dice: a Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y Pedro le dice: entonces lávame completamente. Pero entonces Jesús le dice acá en el verso 24. Verso 24. Jesús hablando acerca del sacrificio, porque Jesús tiene que enseñarle lo que es sacrificio. Y Pedro le estaba negando, y le dijo también acá en esta parte que él no quería que fuera a ese sacrificio. Y Jesús le está hablando directamente, le estaba hablando y le habló directamente, y le dijo a Pedro: Satanás, apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. O sea que Jesús aquí mismo le estaba diciendo a sus discípulos: si alguno quiere venir y ser mi seguidor, tiene que ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ahora vamos a ver entonces con otros pasajes qué quiere decir Jesús cuando Él estaba diciendo a sus discípulos, y a nosotros nos está hablando en esta tarde, que debemos negarnos a nosotros mismos. Primeramente dice que negarse a sí mismo significa renunciar a mis deseos, renunciar a mi comodidad y renunciar a mi ego. Amén. Naturalmente la persona es egoísta. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída y somos
propensos a querer pensar siempre en nosotros mismos. Eso se llama egoísmo. Yo tengo que trabajar para salir adelante. Yo necesito luchar para poder continuar, para alcanzar lo que yo quiero alcanzar, para alcanzar las metas. Y hablamos de yo, y siempre es yo. Y yo soy el pastor, y yo soy el que dirijo, y yo soy, y por mí es que suceden las cosas, cuando realmente no somos nada sin Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Debemos nosotros renunciar a nuestros deseos. Por eso es que tenemos que nosotros pensar más en las personas que nosotros mismos. Pensar nosotros más en mi hermano, en mi hermana, que en mi propia comodidad. Por eso es que cuando aquella parábola que dice que Jesús llegó la persona a que no tenía pan y que le pidió pan a la medianoche y le dijo, necesito que me des pan. Y uno le dijo que era muy tarde, que no quería darle pan a esa hora. Entonces llegó a donde estaba otra casa y le dijo, ven que te voy a servir, no importa la hora, no importa el momento, yo me quito para poder servirte. Y esa persona, cuando actuamos de esa forma, entonces el Señor va a bendecir más a nuestra vida. Entonces estamos siendo más como Cristo Jesús. Cuando nos quitamos el traje, el ego, cuando nos quitamos esa forma de pensar de que todo se mueve porque yo estoy aquí. No, eso es una falsa forma de pensar. Aquí se mueve porque está la presencia de Dios. Aquí se mueve porque tú estás expectando de que Dios abra los cielos, de que el Espíritu Santo venga y te toque tu vida, de que tú estás expectando de que tú sales de la casa, tú dices, yo voy a la iglesia, no porque el pastor va a hablarme, no porque el pastor, no, tú vas a venir a la iglesia porque tú vas a decir, porque el Señor tiene algo especial para mi vida, porque yo sé que el Señor tiene una palabra específica para mí, porque yo sé que el Espíritu Santo conoce la necesidad que hay en mí, el vacío que hay en mí, porque el Señor sabe que yo necesito que hoy sea tocado por la presencia de Dios. El Señor puede usar al pastor, el Señor puede usar a un hermano, el Señor puede usar a un diácono, el Señor puede usar a un niño, a un más pequeño. No importa con quién el Señor va a usar, lo importante es que tú y yo vengamos a la casa, a la asamblea, a la congregación con una expectativa grande de que el Dios poderoso, de que Dios grande, el Dios que es por encima de todas las cosas, de tu problema, de tu necesidad, de tu enfermedad, ese Dios va a estar aquí, porque dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él va a estar ahí. Y si Él está aquí, Él está ahí dispuesto para que cuando tú estés listo, el Señor va a bendecir, va a tocar tu vida, el Señor va a transformar tu vida. No es simplemente porque el pastor, porque el diácono, porque el líder, no, es porque tú has venido con una demanda, es porque tú has venido con una necesidad delante del trono de la gracia, y el Dios todopoderoso, el Dios de misericordia, el Dios que te hizo, que te creó, el Dios que te ama, el Dios que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario y que se negó a sí mismo, está aquí para bendecir tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No se trata simplemente, no es la figura que está aquí adelante, es la figura que está aquí adelante y que se mete en intimidad con el Señor. Amén. Cuando no estamos en intimidad y buscando la presencia de Dios, entonces el Señor usa para su gloria a la persona. Pero puede usarme a mí, como puede usarte a ti, como puede usarte a ti. A todos los puede estar usando el Señor, porque Dios no hace acepción de persona. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarte.
Si quiero seguir a Cristo, debo aprender a renunciarme a mí mismo por amor a otros. O sea que, por ejemplo, si vemos el ejemplo de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús estaba en su momento más agónico de su vida, ahí cuando estaba en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, que estaba orando a punto de ser llevado a ese flagelio, a ese sacrificio, que cual él sabía ya lo que había de venir, porque él ya conocía de antemano todo lo que él había de pasar. Pero para mí lo que más le costaba a Cristo fue el momento, el tiempo, el punto donde el cual él tenía que ser abandonado por el Padre. El Padre, dice la palabra de Dios, que le dio la espalda a Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Ese fue el momento más difícil de Cristo. Por eso que me quiere decir a mí que cuando nosotros estamos haciendo apartados de Dios y estamos sin Dios, me imagino si Cristo dice que estaba ahí orando y en ese momento él sintió, él presintió, él vio de que había un momento en ese periodo de sacrificio el que el Padre tenía que abandonarlo, y él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero automáticamente, seguidamente, él sabía que él tenía que tomar ese sacrificio. Él sabía de que tenía que seguir por ese camino, porque él estaba mirando la gloria postrera que había de venir, lo que Dios había de hacer a través de sacrificio. Porque él estaba mirando las personas, estaba viéndote a ti, estaba viéndome a mí, estaba viendo que nosotros, a través de ese sacrificio, hoy podíamos estar delante de su presencia, porque él se sacrificó, porque él dio el paso, y él dijo automáticamente: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que él estaba despojándose de su voluntad por amor a ti, por amor a mí. Así mismo nosotros, si verdaderamente queremos seguir a Cristo, tenemos que pensar, tenemos que comenzar a despojarnos de nosotros mismos. A despojarnos de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir despojarnos a nosotros mismos? Tenemos que quitar la mirada y dejar de pensar en nuestras prioridades y pensar en las prioridades de Dios primeramente y de nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que hizo Cristo, ¿o no? Y si somos cristianos y queremos ser como Cristo, tenemos que ser como Cristo. La iglesia de hoy necesita aprender el principio de negarse a sí mismo. La iglesia, el llamado, el siervo, el pastor, el ministro debe de conocer de que no hemos sido llamados para engordar, hemos sido llamados no para engordar nosotros mismos, sino para que cuando nosotros recibimos, nosotros tenemos que ser capaces de dar y de bendecir. No es para que nosotros seamos, Señor, que transquiladores de ovejas. El Señor no está llamando personas a ser transquiladores de ovejas que se están aprovechando hoy en día de las ovejas para vivir cómodo. Eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es pensar en las personas primero antes que yo. Amén. Si hay una necesidad, hay que suplirla antes de mi necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, el principio del tropiezo. Pablo en 1 de Corintios capítulo 8 habla acerca de no ser piedra de tropiezo. Y ahí fue donde le estuve yo hablando a mi prima acerca de eso, y ella me dijo: oh sí, de no ser, porque se sabe la Biblia, ¿no entiendes? Quiere decir de que no debemos ser piedra de tropiezo. Y yo le dije: efectivamente, eso es la vida del ser cristiano. Y es algo difícil para nosotros, porque precisamente cuando nosotros
no somos piedra de tropiezo, no queremos ser piedra de tropiezo para mi hermano, para mi hermana, entonces ahí es cuando yo necesito tomar acción en mis prioridades y hacer sacrificio. Déjame decirte que de eso se trata la vida del cristiano. Es una vida de sacrificio. Estaba conversando y le estaba diciendo, efectivamente el cristiano es una vida de sacrificio todos los días en cada decisión. Estamos sacrificando algo. Siempre tenemos que sacrificar algo. En un sacrificio en el Antiguo Testamento era el sacrificio era traer un animal, y el animal que se traía, el ovejo que se traía o el sacrificio, tenía que ser lo que la persona mejor había cuidado, la más gorda, la menos enferma, la menos estropeada. No podía tener un rasguño, no podía estar enferma. O sea que Dios demanda lo mejor. Dios quiere lo mejor. Y si para mí lo mejor tengo que sacrificarlo para el bien tuyo, entonces tengo que hacerlo. Y a veces, cuando se trata de cosas negativas o cosas malas, rápidamente las sacrificamos. Pero cuando se trata de cosas que son permitidas para mí y que son permitidas de parte de Dios para mí, pero que son cosas que para mi hermano, mi hermana le son piedra de tropiezo, entonces yo tengo que hacer un sacrificio en cuanto a mis prioridades, a mis deseos, para poder no poder ser una piedra de tropiezo para mis hermanos. Por ejemplo, dice en el libro de Mateo, el Señor Jesús estaba diciendo que si es preferiblemente cortarnos la mano, arrancarnos un ojo y entrar al reino de los cielos mancos o viscos o tuertos, pero no perdernos en el infierno. A veces eso no está hablando de mutilarnos literalmente, pero está hablando también de los deseos, de lo que a nosotros nos es lícito, pero que nos duele dejarlo. Imagínase que cuando alguien se quita un ojo, literalmente traspasando tremendo dolor, un sufrimiento. A veces entonces las cosas que nosotros tenemos que arrancarnos de nuestra vida espiritualmente nos cuesta dolor, nos cuesta sacrificio, nos cuesta sufrimiento, pero son cosas que nos ayudan a nosotros porque Dios quiere poner lo mejor en nuestra vida. Amén. Entonces, acá en segunda de Corintios, capítulo 8, primera de Corintios, disculpe, capítulo 8, cuando Pablo estaba hablando acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. Esto es una pregunta y que le están haciendo a Pablo, y Pablo les enseña cómo debe ser y habla acerca de la conciencia. Pablo aquí, capítulo 8, verso 13, dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. O sea que Pablo le está diciendo, en su caso, o porque había en la carnicería carne que ellos sabían que era ofrecida a los ídolos, y ellos estaban preguntando si era lícito comer carne sacrificado a los ídolos. Pablo le estaba diciendo que aquello que para él no era problema en su conciencia, que no lo juzgaba, le era permitido comer, porque él sabía que el ídolo no era nada. Amén. Y de que él sabía, le estaba enseñando de que aquello que se comía terminaba en la letrina, que no era lo que entraba, lo que dañaba, sino lo que salía, porque sale del corazón, dice Jesús. Pero ahora Pablo le está dando una enseñanza aún más de sacrificio por amor. Y él estaba diciendo, mira, si
el hecho de que yo coma carne, lo cual para Pablo no era problema comer carne que era sacrificado a los ídolos, porque para él no había pecado, para él no había nada que él le impidiera comer carne. Mas sin embargo él decía, más por la conciencia de mi hermano, más por motivo de mi hermano, si para él verme a mí comer carne le afecta, le es pecado, si yo le vengo a hacer piedra de tropiezo a mi hermano, a mi hermana, entonces Pablo dijo, yo prefiero no comer carne jamás. O sea que él estaba sacrificando su conciencia, su convicción que él tenía, porque tenía una convicción verdadera de que para él no había problema comer eso y no iba a estar en pecado con Dios. Pero él estaba sacrificando esa convicción por amor a su hermano. A veces nosotros tenemos, y era lícito para Pablo, a veces nosotros tenemos que sacrificar a veces lo que para mí es lícito y para mí yo sé que estoy bien delante de Dios, pero tengo que sacrificarlo por amor a mi hermano, por no ser piedra de tropiezo a mi hermano. Amén. Ponemos ejemplo. Pongo ejemplos. Por ejemplo, la Biblia no es específica en el modo de vestir. Entonces, pero sí entre nosotros, y ahí es donde lo que quería decir al principio. No tengo problema porque yo no, o sea, cada cual tiene una relación con Dios. Y sé 100% de que el Espíritu de Dios que obra en cada uno de nosotros nos habla, nos redarguye, nos enseña. Pero lo que la Biblia enseña y lo que estamos viviendo hoy en día es que llegan los hermanos y ven a alguien entrar de una forma no correctamente vestido o vestida, y entonces lo primero es que van donde están arriba de ella, una visita que viene por primera vez a la iglesia, que viene tal vez con una gran necesidad, con un vacío, con un pecado, que viene con anhelo de tener un encuentro con Dios, y venimos nosotros y lo primero que le decimos, necesitamos que la próxima vez tienes que venir diferente. Eso es ser una piedra de tropiezo. En ese punto, por ese lado, cuando nosotros estamos queriendo hacer la obra que le corresponde al Espíritu Santo, cuando tal vez nosotros podemos decirle y saber de que cuando la persona que entra por ahí, y siempre ha sucedido, porque sucedió conmigo, y vi un día que entré por las puertas de la iglesia, que el cambio que ha hecho Dios en las personas y la forma de vestir. Yo no usaba, ¿quién me iba a usar con un traje así? Jamás usaba yo esto, mi pulovito y mi chorcito. Pero cuando comencé a venir a la iglesia y vi que había otra forma de vestirse, y el Señor me dijo, yo quiero que tú te vistas con lo mejor, que te vestiste para el mundo, vístete lo mejor para mí en la casa del Señor. Y Dios fue haciendo el cambio, y con todos nosotros el Señor ha hecho el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dejemos que las personas que entren sea Dios el que los cambie. Más bien tenemos que orar. Quiero orar por ti, me voy a ir en esta semana a orar por ti, y quiero verte la próxima semana porque Dios quiere algo contigo. Cuando viene así, la persona va a venir, va a estar mirando y dice, bueno, tengo que ir vestido más condecorosamente. Esa es una forma. La otra forma es lo que dice Pablo, que para Pablo no había ningún pecado en comerse la carne que era sacrificada a los ídolos. Entonces, a veces para algunos de nosotros no hay problema en cierta forma de vestirse.
en cierta forma de vestirse, no hay ningún problema, por supuesto, y nos vestimos tal vez acá o nos vestimos allá afuera. Recuerden que tanto aquí como allá afuera estamos a la vista de Cristo, amén. No importa, venir acá no significa de que aquí vamos a hacer de una forma y allá afuera vamos a hacer de otra forma. Aquí afuera tenemos que ser hijos de luz, aquí en la iglesia, allá afuera más todavía tenemos que ser hijos de luz. Entonces, a veces lo que pasa es que el inconverso o la persona que viene a la iglesia por primera vez y ve que nosotros estamos bien vestidos acá, pero cuando nos ve en fuera de la iglesia, entonces estamos vestidos de otra forma. Entonces ahí es donde Pablo estaba diciendo: prefiero yo cambiar lo que me es lícito a mí. Yo sé que allá afuera yo no tengo que estar 100% con el traje, pero tengo que ir de una forma. Yo no voy a ir tal vez es el lugar donde uno con que te está reuniendo. Si tú vas a ir a un juego deportivo, por supuesto, tú no vas a ir de traje, porque tú vas a un juego deportivo, te vas a poner de acorde a la circunstancia, a la situación. Pero tú no vas a ir a un hospital vestido de un short y de un pullover sin manga, porque no está bien. Entonces, no hay nada malo para mí, porque yo sé que cuando yo voy a un lugar, no importa, yo sé que yo estoy bien con Dios, yo sé que no he pecado con Dios, yo sé que el Señor va a obrar, pero por amor y por no ser piedra de tropiezo a alguien, entonces prefiero sacrificar y decir, bueno, me voy con un jean, con un par de zapatos y un pulovito de manga larga o de aquí, para entonces estar acorde a la circunstancia y no ser piedra de tropiezo. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando decía: yo prefiero no comer carne jamás, si en ese punto yo le soy piedra de tropiezo a uno de mis hermanos, sabiendo Pablo de que el comer carne para él era lícito. Último punto, y quiero terminar con esto: despojémonos del peso que traemos arriba. Hebreos capítulo 12 habla acerca de despojarnos del peso, no solamente del peso del pecado, sino también de la circunstancia, sino también de aquello que nos impida seguir adelante. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, todos nosotros, teniendo alrededor nuestro, ahora estoy hablando al lenguaje nuestro, no estoy leyéndolo de acuerdo a la Reina Valera. Por tanto, todos nosotros, teniendo alrededor nuestro cantidad de testigos, de personas, testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces el sacrificio no es de algo malo, de algo pecaminoso, sino de algo legítimo, algo que está bien y que impide el crecimiento nuestro o el crecimiento de otra persona. A veces tenemos que sacrificar a veces las cosas, dejar, y el peso no solamente es el peso del pecado, sino también el peso de aquellas cosas que son legítimas para nosotros. Hay quienes consideran de que tal vez por ejemplo, algo que es legítimo y que no es pecado. Hay quienes consideran que como dice Pablo, le dijo a Timoteo: por causa de tu problema estomacal, te recomiendo que tomes una copa de vino, un poco de vino. Entonces, por ahí algunos que dicen que bueno, la Biblia no dice que
cero alcohol es problema, porque dice que Pablo estaba diciendo que era lícito tomar una copa de vino. El vino de aquel tiempo no era el vino con alcohol como hoy en día se hace, no era un vino de la forma que hace daño a nosotros. Pero si el hecho de que si el hecho de yo tengo esa libertad de que para mí el tomar una copa de vino no me es problema, pero a causa de mi hermano, a causa de alguien, yo entonces prefiero no tomar. Amén. No tomar nada. Y yo me reúno con mis familiares, algunos de ellos toman, otros están en el proceso de tomar menos y luchando ahí. Y al principio, cuando yo decidí renunciar al 100% al alcohol, al principio venían ellos y mis amistades y mira, toma, pero un poquito no te va a hacer daño, pero la Biblia dice que no te vas a emborrachar. Y yo siempre, a partir de ahí le dije, cuando yo decidí cero alcohol, fue cero alcohol. Hoy en día, gracias a Dios, porque es por la gracia de Dios. Ahí es donde viene el secreto o el poder. No es que yo voy a dejar porque yo voy a dejar, no, es porque yo quiero agradar a mi Dios. Todo lo que nosotros sacrifiquemos, lo sacrificamos para agradar a Cristo. Y cuando nosotros estamos sacrificando algo por amor a Cristo y por amor a mi hermano, déjame decirte que el mismo Dios, el Espíritu Santo, va a enviar el deseo para que tú y la voluntad, para que tú renuncies a aquello que te está como que afectando o que tú quieres dejar. Amén. Es el Espíritu Santo el que va a trabajar en ti. Así como trabajó en mí y puso el deseo. Y hasta hoy en día, gracias a Dios, ellos están ahí participando de su fiesta y allá y yo no tengo que tomar nada. Yo ni siquiera siento ese mínimo deseo de querer tomar y me pasan y si tengo que alcanzarle la lata se la alcanzo o la botella se la alcanzo, pero no es nada que algo que me impulsa, yo quiero probar. No, es la obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú y yo queremos agradar al Dios que nos salvó. Cuando nosotros imaginamos y nos damos cuenta y realizamos en nuestra mente de que el sacrificio de Cristo es más grande, más poderoso, de que todo nuestro deseo, de que toda nuestra naturaleza, nada nos va a hacer imposible para nosotros querer abandonarlo por tomar ese camino de seguir a Cristo. Por eso es que dice Jesús, aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, su cruz, y seguirme. Amén. ¿Cuántos en esta tarde quieren tomar esa decisión de seguir a Cristo, de decirle en su corazón, hoy Señor, yo quiero hacer un pacto en el Espíritu? No tiene que decirlo en voz alta. Yo quiero hacer un pacto contigo hoy, Señor. Hoy yo quiero ser un altar vivo, sacrificio santo y agradable para ti, Señor. Como dice Romanos capítulo 12. Que tú hoy puedas hacer esa oración entre tú y el Señor. Señor, yo quiero ser ese sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Yo hoy me comprometo, yo hoy pongo mi vida en tus manos y créeme que cuando hacemos eso, el Señor, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Lo demás lo hace el Señor. Vamos a ver si nos ponen esa última alabanza, la última adoración. Y vamos a tener este tiempo en lo que está esa adoración, para que tú conectes con el Señor y que sea el Señor
el Espíritu Santo.